que hemos dicho que el único antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza como antiagregante plaquetario es la aspirina, debido a que produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Pero también habíamos mencionado el día de ayer que es importante este efecto antiagregante plaquetario cuando se asocia o se administra los AINES en pacientes que tienen alteraciones de la coagulación o que están siendo anticoagulados. Con los hipoglicemiantes orales aumenta el efecto hipoglicemiante. Entonces, todas estas interacciones hacen necesario el monitoreo del efecto de la interacción y alteraciones en la dosis de uno u el otro. Con los beta bloqueantes, con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los diuréticos, reducen el efecto hipotensor. Y esto es una cosa que se debe tomar en cuenta, muy en cuenta, ¿ya? Porque el uso de AINES en pacientes hipertensos que están recibiendo medicación para el tratamiento de la hipertensión, ¿no es cierto?, va a reducir el efecto hipotensor de los antihipertensivos y por lo tanto va a ser necesaria la modificación de la dosis del antihipertensivo. Con los corticoides aumenta el riesgo de hemorragias también. Con el litio, que es utilizado en el trastorno bipolar, puede aumentar el riesgo de toxicidad del litio. O el metotrexato, que es un fármaco utilizado en trastornos reumáticos como también en neoplasias, disminuye, o sea, reduce la excreción renal del metotrexato. Eso puede dar lugar a acumulación y a efectos tóxicos del mismo. Con la digoxina aumenta los niveles plasmáticos de esta, entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes que están siendo o que son digitalizados en relación al aumento de la digoxina plasmática por interacción con los AINES, pudiendo producir también manifestaciones tóxicas de intoxicación por digitálicos. Con los aminoglucósidos aumentan los niveles plasmáticos de estos. Con los antiácidos disminuye la absorción del aire, ¿no? Con la ciclosporina aumentan los niveles plasmáticos de la ciclosporina. Con el alcohol incrementa el riesgo de hemorragia, y con las quinolonas hay riesgo de crisis convulsiva. O sea que todas estas interacciones tienen que ser tomadas en cuenta y tienen que ser considerados por el médico tratante cuando vaya a utilizar los AINES y en conjunto con estos otros fármacos, si fuese el caso. Bien, esto es un cuadrito, disculpen que esté en inglés, pero bueno, es válido porque es fácil de entender. Se refiere, aquí en este lado está el fármaco o la droga, y a este lado la vida media más o menos del fármaco, la droga, ¿no? Entonces vemos de que la aspirina tiene una vida media relativamente corta, ¿no? Y en cambio el celecoxib tiene una vida media larga, ¿no? El diclofenaco tiene una vida media relativamente corta, ¿no? Y así, si vamos viendo, el flurbiprofeno tiene una vida intermedia. El ibuprofeno no es muy larga, por eso que tenemos la necesidad de administrarlo cada 8 o cada 6 horas. La indometacina de 4 a 5, el ketoprofeno de 1.8, el meloxicam, fíjense, al igual que el piroxicam, que no está acá, aquí está. El piroxicam son de vida media larga. Entonces vemos que el meloxicam tiene una vida media de 20 horas y el piroxicam de 57 horas, ¿no? En el caso de la nabumetona, 26 horas, el naproxeno 14, el oxaprocin o oxaprocina de 58, que es la más larga, los salicilatos de 2 a 19 horas, digamos, los que no son aspirina, el sulindaco 8 y el tolmetin de 1 hora. ¿Qué inferimos de esto? Que las vidas medias no necesariamente indican la duración del efecto farmacológico, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero más o menos nos sirven como una pauta de ver que cuando la vida media es corta, ¿no es cierto?, la administración del fármaco también debe ser con mayor frecuencia, cada 8 o cada 6 horas, ¿no? Y eso es válido, ¿no es cierto?, para el ibuprofeno, para el flurbiprofeno, también para el diclofenaco,
en realidad casi la mayoría, el ketoprofeno. En cambio, el meloxicam se administra solamente una vez al día, el piroxicam una sola vez al día, ¿no es cierto? Celecoxib una sola vez al día y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esto es importante para recordar de que la vida media del fármaco, si bien no representa necesariamente el efecto farmacológico, o sea, la duración del efecto farmacológico, sirve como pauta para la frecuencia de dosificación. Bien, en este otro cuadro, es un cuadro que más o menos resume algunos de los AINES más importantes y los no AINES también. Entonces vemos que aquí está el metamizol o la dipirona, tenemos la dosis de referencia, ¿ya? Generalmente el metamizol en nuestro medio viene de 500 miligramos, se administra 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas y en los niños se debe calcular una dosis de 25 miligramos kilogramo por dosis, ¿ya? Y aquí tenemos más o menos referencia para las dosis en los niños. Se debe administrar frecuentemente cada 8 horas, ¿no? Pero puede ser cada 6 horas. La dosis máxima diaria es de 2.400 miligramos. Las ventajas es que no tiene tanto efecto a nivel gastrointestinal, es solo analgésico, ¿ya? No es antiinflamatorio como tal, es analgésico, pero sí tiene todas las características de un antiinflamatorio, pero su efecto, ¿ya? Vayamos mejor desde el punto de vista del efecto. El metamizol entonces es más analgésico y más antipirético que antiinflamatorio. De ahí que la indicación es para dolores de distinta intensidad como leve, moderado, severo, ¿ya? Y inclusive hemos dicho que el metamizol tiene un efecto analgésico en víscera hueca también, ¿no es cierto? Aquí está lo que decíamos, antiespasmódico, y tiene diversas indicaciones, ¿no? Pero vamos a decir que es muy buen analgésico, es buen antipirético y que la ventaja es que se puede utilizar en diversos tipos de dolor. Sus efectos adversos: hipersensibilidad, anemia plástica y no administrar en el embarazo. Este efecto adverso de anemia plástica hizo de que la dipirona o el metamizol sea retirado por muchos años del mercado y después de otros estudios que se realizaron se la volvió a introducir. Es parte de los medicamentos esenciales del Ministerio de Salud de Bolivia, ¿no? Y se vio de que esta anemia plástica estaba relacionada con ciertas áreas geográficas, es decir, poblaciones de ciertas áreas geográficas a nivel global que eran más propensas a desarrollar la anemia plástica. Entonces, por lo tanto, ya se quitó ese rótulo de que no debería utilizarse, ¿no es cierto? Bien, el paracetamol hemos dicho que es no antiinflamatorio. En nuestro medio también el paracetamol para adultos viene de 500 y de 1 gramo. Se administra 500 cada 6 horas o cada 8 horas y 1 gramo cada 12 horas más o menos, ¿no es cierto? Pero puede ser con tanta frecuencia cada 8 horas. La dosis máxima diaria es de 4.000, ¿no? La dosis tóxica es de 7, ya empieza a manifestarse tóxicamente. También no irrita el aparato digestivo. Es un analgésico antipirético de primera línea, muy utilizado en pediatría, ¿no? Se puede utilizar en el embarazo cuando sea necesario. Tiene distintas indicaciones y útil cuando está contraindicada la aspirina. O sea, el paracetamol viene a ser el sustituto natural de la aspirina. Los efectos adversos: hipersensibilidad, que no es muy frecuente; la hepatotoxicidad, que es la más grave. Una dosis tóxica de paracetamol puede provocar necrosis hepática fulminante y llevar al paciente a la muerte o a la necesidad de un trasplante hepático. También es nefrotóxico y eso es algo que nadie considera. Dicen el paracetamol es el angelito. No, el paracetamol tiene posibilidad de producir nefrotoxicidad también, ¿ya? Puede provocar otros efectos adversos no tan frecuentes, ¿no? Interacciona con los inductores enzimáticos, por ejemplo, en el caso del etanol. O sea, el etanol de por sí se metaboliza a nivel hepático. Y si usamos paracetamol en pacientes que consumen y utilizan alcohol, la hepatotoxicidad va a aumentar.
La aspirina, hemos dicho, es el prototipo de los AINES, tiene las 4 características: analgésica, antipirética, antiinflamatoria y antiagregante plaquetario. Es el único que se utiliza como antiagregante plaquetario. También habíamos manifestado que sus dosis para sus efectos son diferentes. De ahí que habíamos dicho que la antiagregación plaquetaria se consigue con solamente 80 a 100 miligramos por día como antiagregante plaquetario, y que las dosis aquí habituales en nuestro medio son comprimidos de 500, ¿ya?, que se pueden administrar cada 6 o cada 8 horas, haciendo un total de 2 gramos más o menos para, como dosis analgésica y antipirética. La dosis antiinflamatoria es un poco mayor, de 2 a 3 gramos, ¿no?, para conseguir un efecto antiinflamatorio. Las dosis máximas son de 6 gramos. Dosis por encima de estas puede dar manifestaciones tóxicas que se conocen con el nombre de salicilismo. Bien, es un antitrombótico importante, se utiliza profilácticamente en pacientes que han tenido antecedentes de infarto de miocardio por su efecto antitrombótico, ¿ya? Efectos adversos, uno de los más importantes, la hipersensibilidad, ¿no? El porcentaje de personas hipersensibles al ácido acetilsalicílico es más alto que con los otros AINES, ¿ya? Al no ser selectivo puede provocar, perdón un segundito, voy a contestar esta llamada del hospital, un segundito. Aló, buenas noches, dime. Sí, dime. Ya. Ya. Mm. Ya, pero mándame pues la radiografía para que yo vea. ¿Ya me has mandado? A ver, espera un segundo. Antonio, colóquenle una férula de yeso braquipalmar, pídanle sus laboratorios y que mañana esté a las 8 de la mañana en ayunas para poder hacer la reducción, ¿ya? Porque eso hay que, y laboratorios primero, ayuno, para mañana lo vamos a hacer cerrado, ¿ya? Listo, gracias, hasta luego. Bueno, van a disculpar, chicos, ¿ya? Los miércoles estoy de turno yo en el hospital. Bien, entonces seguimos hablando de la aspirina, ¿ya? Al no ser selectiva, entonces aumenta la probabilidad de irritación gastrointestinal. También, igual que los otros AINES, nefrotóxico, hepatotóxico, eh, no utilizar en el embarazo, ¿ya? Tener cuidado al administrarlo en pacientes asmáticos, porque el uso de la aspirina puede desencadenar un cuadro o una crisis asmática. Y en niños que tienen un cuadro viral importante establecido, no administrar aspirina a dosis terapéuticas en intervalos de dosificación establecidos durante varios días, porque aumenta el riesgo de que se presente un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome de Reye. Este síndrome de Reye se caracteriza por presentar encefalitis, pancreatitis y hepatitis en niños menores de 12 años. Inclusive en algunos estudios dicen hasta los 15 años, pero sí en niños menores de 12 años. De ahí que los antigripales que se utilizan en niños no contienen aspirina, solo contienen paracetamol. Pero es muy buen analgésico, buen antiinflamatorio, eh, buen efecto antipirético y es un antiagregante plaquetario importante. El clonixinato de lisina es la dosis de 125 a 250 una o dos veces al día, con una dosis máxima de 250 miligramos, ¿ya? Eh, diaria, ¿no es cierto? 750 sería la dosis máxima por encima de la cual ya se presentan manifestaciones tóxicas, ¿ya? Pero normalmente el clonixinato de lisina no se debe administrar más de 2 o 3 veces al día, ¿no? Tiene indicación como muy buen analgésico,
Eh, tiene un efecto antiinflamatorio también, pero eh, es un muy buen analgésico y hay estudios que dicen de que actúas en dolores de víscera hueca. ¿Ya? Los efectos adversos son similares a los de todos los AINES, con excepción de que este no produce síndrome de Rey. ¿Ya? No produce. Puede producir somnolencia, cefalea sin náuseas. En realidad es muy bien tolerado. Después otro, el mefenámico, aquí en nuestro país no usamos mucho, el piroxicam. ¿Ya? La dosis es de 10. ¿Ya? Se puede iniciar primero con 40 miligramos y luego con 20 miligramos por día, porque hemos dicho que tiene más de. Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor, su micrófono se ha apagado. No sé si me están escuchando ahora. Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí, ¿Me están escuchando ahora o no? Sí, doctor. Ya, pero la imagen, quiero ver si siguen viendo la imagen de la presentación. ¿La No tienen bien? sé. Entonces déjenme un ratito, me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. No sé por qué me está pasando esto desde ayer. Ya, un segundito, por favor. Porque si transfiero la imagen aquí a la laptop, entonces de repente no van a avanzar y vamos a tener que ver en modo de no presentación. Entonces, un segundito, por favor.
No sé si están viendo ahora el slide. Se ve, doctor. Pero el problema es que con esto no podemos, con mi laptop no podemos ir en... A ver, vamos a ver si se cambia. A ver, dígame si se cambia. ¿Se cambia o no se cambia? No, doctor. Ya, entonces, espérenme, vamos a volver al otro, porque aquí no puedo ver yo la presentación. Es el problema. Eh, entonces, espérenme un segundito.
Bien, ¿me pueden escuchar ahora? ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, se le escucha. Ya, el problema Sí, es doctor. que he demorado porque he tenido que reiniciar el CPU, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bien. Bien, entonces, se está viendo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Chicos, ya, muy bien. No sé dónde me quedé. Creo que estaba hablando del piroxicam cuando se cortó o no. Chicos, Sí, doctor. ya. Entonces el piroxicam, vida media larga, la administración de 1 o 2 veces al día. 2 veces al día cuando es de 10 miligramos y 20 miligramos cuando es una sola vez al día. Se puede iniciar con 40 miligramos. Es más antiinflamatorio, tiene los mismos efectos adversos que todos los AINES y en particular la aspirina. Sin embargo, este no produce síndrome de Rey. El único que puede dar lugar al síndrome de Rey es la aspirina. ¿Ya? Eh, es muy buen antiinflamatorio, tiene muy buen efecto analgésico, ¿ya? Por su efecto antiinflamatorio. El ibuprofeno es otra de las estrellas de los AINES, ¿no es cierto? No es selectivo para COX-2, sin embargo es muy bien tolerado. Y ayer habíamos visto en un cuadro que el ibuprofeno le asignamos el número 1 en relación a los efectos adversos que podía producir, y el resto se comparaba en base al ibuprofeno. ¿Ya? La dosis del ibuprofeno es de 10 a 20 miligramos kilo peso día, 10 a 20 miligramos, fraccionado en dosis de cada 8 cada 6 horas. Y en adultos, aquí en nuestro medio, el ibuprofeno viene de 400 y de 600 miligramos, ¿no? Dosis máxima diaria de 2.400. También hay también hay dosificaciones de 600 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Pero si ustedes dicen cada 6 horas, entonces nos daría ya a 600 la dosis máxima de 2.400 miligramos, ¿no? Es buen analgésico, buen antipirético, buen antiinflamatorio, poco efecto irritante gastrointestinal en relación a la aspirina. Los efectos adversos son similares al de todos los AINES, pero al igual que los otros no da lugar al síndrome de Rey. Muy utilizado en pediatría, viene en presentaciones de suspensión, líquidas, en comprimidos, y hay una presentación para administración parenteral. La más usada es la vía oral, ¿no es cierto? El diclofenaco es también un antiinflamatorio, analgésico, antipirético, o sea, es mixto, ¿ya? Se administra en el adulto en dosis que van de 50 a 150. 50 a 100 es cuando el 100 se da una sola vez al día, pero vienen en dosis de 50, de 75 y de 100 miligramos. Entonces se puede administrar 50 cada 8 horas, se puede administrar 75 cada 12 horas, o se puede administrar 100 miligramos en su fórmula retardada una vez al día. Y la dosis en el niño es de 1 miligramo a 3 miligramos kilo peso dosis. ¿Ya? La frecuencia de dosificación entonces es variable, puede ser cada 8 horas, como puede ser cada 12 horas o como puede ser cada 24 horas. Dosis máxima 200 miligramos diarios, que no se alcanza en realidad, la dosis máxima que se alcanza es de 150. ¿Ya? Buen analgésico, buen antipirético, buen antiinflamatorio, ¿ya? Muy buen analgésico en dolores de distinto tipo, leve, moderado y severo, ¿ya? Tiene cierta selectividad según algunos estudios por la COX-2, aunque no es selectivo para la COX-2. Los efectos adversos son los mismos. Otro que es muy utilizado en nuestro medio es el ketoprofeno. El ketoprofeno se administra en el adulto en dosis también variables, es decir, puedes administrar 50 miligramos cada 8 horas,
como puedes administrar 100 miligramos cada 12 horas, o puedes administrar una dosis única de 200 miligramos, ¿ya? Y la dosis es similar a la dosis del ibuprofeno en niños, ¿no? 10 a 20 miligramos. Es muy buen analgésico, ¿ya? Es muy buen antiinflamatorio, muy buen antipirético, ¿ya? Es muy versátil y es bastante utilizado actualmente. Los efectos adversos son los mismos. Entonces, ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, ¿no es cierto? Son fármacos mixtos, a los que los vamos a llamar mixtos. Son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, a la misma dosis. El ketorolaco es más que su efecto antiinflamatorio, es importante su efecto analgésico. Es muy potente. En algunos estudios dice que su potencia analgésica es similar al de la morfina, ¿ya? Y vienen dosis variables, ¿no? Vienen comprimidos de 10, de 20, de 30 miligramos. Generalmente la dosis máxima que se maneja es de 60, pero puede llegar hasta más de 100 miligramos por día. Se puede administrar por vía oral, por vía sublingual, y se puede administrar por vía parenteral, por vía endovenosa. ¿Ya? Muy buen efecto analgésico. Tiene los mismos efectos adversos. No utilizar en pacientes mayores de 60 años por más de 5 días porque produce efectos adversos a nivel cardiovascular. Entonces, en pacientes mayores, no utilizar por más de 5 días, y en general, no se debe administrar más de 5 días porque es más un analgésico, ¿no es cierto? La nimesulida es uno más selectivo para la COX-2. La dosis es de 100 miligramos cada 12 horas o cada 24, con una dosis máxima de 200 a 400 miligramos por día. Es un potente analgésico también, pero también es un excelente antiinflamatorio, ¿ya? Al ser selectivo tiene menores efectos adversos a nivel gastrointestinal, ¿no? Tiene distintas indicaciones y los efectos adversos son similares al resto de los AINES. En este otro cuadro donde están también los fármacos que hemos visto, la diferencia es que aquí hemos aumentado algunos, como es el caso del etoricoxib, ¿ya? Que también es uno muy selectivo para la COX-2. Se administra 60 miligramos cada 24 horas y la dosis máxima es de 120 miligramos por día. Se administra por vía oral, ¿no es cierto? Al ser muy selectivo, no da muchos efectos adversos, pero todos estos coxibs, tanto el celecoxib como el etoricoxib, pues tienen potencialmente riesgo cardiovascular, especialmente en pacientes que tienen o han tenido riesgo cardiovascular previo. De ahí que los otros coxibs, ¿no? Como el paracoxib, el rofecoxib, ya se retiraron y no se los utiliza, ¿no? Es el paracoxib también acá. Entonces aquí en nuestro medio por lo menos tenemos el celecoxib y el etoricoxib. Bien, esos son cuadros entonces, ¿no? Que ustedes van a leerlos. Más o menos en el primer cuadro hemos resumido casi todo, ¿ya? Aquí hay algunas pequeñas variaciones en relación a sus usos, ¿no? Aquí dice la aspirina no en menores de 12 años, pero con cuadros virales establecidos, ¿no es cierto? Bien. Nuevamente otro cuadrito con también las dosis de referencia, ¿no? El paracetamol 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas. Esto es por dosis. Este es el cálculo para niños, ¿no es cierto? Y viene en presentaciones líquidas como suspensión, viene como gotas, viene como supositorio y también como comprimidos de distinta. El comprimido para adulto que tenemos aquí en nuestro medio es de 500 y generalmente en niños se administra en forma de suspensión o en gotas, ¿ya? Entonces, cuando es gotas, se administran 2 a 3 gotas por kilogramo, o 1 ml o 20 gotas por 100 miligramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la suspensión viene de diversas concentraciones, 120, 150, 160 miligramos por cada 5 ml. Lo importante es calcular, ¿no es cierto?,
la dosis pediátrica en base a 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Y en ningún momento superar los 4 gramos al día, porque puede provocar hepatotoxicidad. Cuando es mayor a 7, de 7 hacia adelante, ya el riesgo de hepatotoxicidad es mucho mayor. El ibuprofeno hemos visto, la dosis, aquí dice 5 a 10, yo creo que es mejor manejar de 10 a 20 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas. ¿Sí? Y es uno de los más utilizados en pediatría en la forma de suspensión, y los comprimidos que vienen de 200, 400 y 600. No utilizar en menores de 6 meses. El diclofenaco, 1 a 3 miligramos, hemos dicho, cada 8 horas. ¿Ya? Hemos ya hablado de su diversidad de presentaciones. No administrar en menores de 1 año. ¿Ya? El naproxeno, que no lo hemos visto anteriormente, es un excelente antiinflamatorio, el naproxeno. La dosis es de 5 a 10 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas. Se utiliza más que todo como antiinflamatorio en pacientes que tienen enfermedad reumática. ¿Ya? Y el ketoprofeno de 1 a 2 miligramos, similar, hace un rato tuve un lapsus, 1 a 2 miligramos similar al diclofenaco, no es similar al ibuprofeno. El ketoprofeno es similar al diclofenaco, que es de 1 a 3. En algunos estudios van a ver que el diclofenaco se administra 1 miligramo kilogramo día, y el ketoprofeno varía y se dice 1 a 2 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, el diclofenaco es la dosis total, ¿no es cierto? Entonces, también excelente analgésico, excelente antipirético y muy buen antiinflamatorio. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas de los AINES? En el caso de la aspirina, antitrombótico, hemos dicho, por su efecto antiagregante plaquetario. Es el único que se utiliza como antiagregante plaquetario. Se utilizan como analgésicos en diversos tipos de dolor y de distinta intensidad. Hemos dicho, no agarrar y decir, en el dolor severo no se puede utilizar AINES. Sí, se puede utilizar. Hemos dicho y hemos visto el ketorolaco, que tiene una potencia analgésica similar al de la morfina. ¿Ya? Entonces, el ketorolaco, el ibuprofeno es la estrella en pediatría, ¿no es cierto?, por su versatilidad y su seguridad. En este otro cuadro también, donde he resumido, es un resumen final del perfil de los principales AINES, que yo se los dejo como una fuente de información. Aquí también otros cuadritos, ¿no es cierto?, donde, ¿qué es lo importante de estos? Que aquí va la clasificación de inhibidores selectivos para la COX-1. ¿Ya? O sea, actúan más sobre COX-1, está el ketorolaco, pero que también, porque hemos dicho que el ketorolaco no tiene un efecto antiinflamatorio importante. La indometacina, que da lugar a los efectos adversos importantes de esta, pero sigue siendo un AINE, la aspirina, el ketoprofeno, el naproxeno y el piroxicam. Entonces, potencialmente, estos van a producir más efectos adversos a nivel digestivo y renal. Los no selectivos, es decir, que actúan sobre ambos, tanto sobre COX-1 como sobre COX-2, ejemplo, el ibuprofeno, y hemos dicho que el paracetamol no es un AINE, es más un analgésico, ¿no es cierto? Y los selectivos para la COX-2, el meloxicam, el metamizol, en estudios, como les he dicho, el diclofenaco, yo lo pondría más al diclofenaco en inhibidores no selectivos, ¿ya? Porque mixto tiene una ligera tendencia a ser más selectivo para la COX-2, pero aquí pongo yo mis reparos. La nimesulida, el celecoxib y el etoricoxib, hemos dicho el valdecoxib ya no se utiliza. Los efectos adversos a nivel del tubo digestivo, dolor abdominal, náuseas, diarrea, anorexia, úlceras y erosiones gástricas. A nivel de las plaquetas, inhibición de la agregación plaquetaria e incremento del riesgo de hemorragia. Esto para todos los AINES. Y hemos dicho que el único que es inhibidor de la agregación plaquetaria es el ácido acetilsalicílico. A nivel renal producen retención de sal y agua, dan lugar a edema, a deterioro de la función renal, cardíaca o cirrosis, inhiben la eficacia de los fármacos antihipertensivos y de los diuréticos, ¿no? A nivel cardiovascular,
pueden provocar cierre del conducto arterioso prematuro cuando se administra en el último trimestre del embarazo, entonces no debería utilizarse. Se puede utilizar, hemos dicho, como alternativa, como analgésico, el paracetamol. A nivel cardiovascular, hay estudios contradictorios en ese sentido, en el que podría producir infarto en el miocardio, apoplejía y trombosis en algunos casos. Pero hemos dicho que la aspirina más bien es benéfica en la enfermedad cardiovascular al inhibir la agregación plaquetaria en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio. A nivel del sistema nervioso central, hemos dicho cefalea, o sea, la cefalea analgésica que hemos llamado, puede dar lugar a vértigo, en el caso del diclofenaco, por ejemplo, mareos, y en algunos casos, especialmente en pacientes de mayor edad, confusión. En el útero, prolongación de la gestación, inhibición del trabajo de parto. Y la hipersensibilidad, ¿no? Es el que hemos dicho que es más común con la aspirina y también con el diclofenaco, que puede dar lugar a rinitis vasomotora, edema angioneurótico, en pacientes asmáticos dar crisis asmática, urticaria, rubor, hipotensión y pueden llegar a un estado de choque. Bien, ahora vamos a empezar con los fármacos individuales. Vamos a tener que prolongarnos un poquito, chicos, porque por el problema que he tenido tanto al comenzar como durante la clase, pero vamos a avanzar lo que sea necesario solamente. Entonces, la aspirina es analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Esas son las 4 características de los AINES en general, y es por eso que la aspirina se constituye en el prototipo de los AINES. Otros usos que se le da a la aspirina, el síndrome de la clase turística, la trombosis venosa profunda. ¿A qué se refiere esto de la clase turística? Viajes prolongados en aviones, donde las filas de asientos, entre fila y fila el espacio es muy chiquitito, son los asientos de la clase turística o turista, y hacen de que el paciente adopte una postura forzada durante el vuelo y pueda dar lugar a éstasis venosa a nivel de las piernas y dar una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Entonces, se puede utilizar en estos casos profilácticamente si uno quiere, antes de viajar unos 3 o 4 días, comenzar a tomar una aspirineta. Prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes con riesgo, trasplante de órganos, enfermedad de Alzheimer, retinopatía en diabetes, abortos repetitivos por síndrome antifosfolipídico, neuroprotección en el infarto cerebral justamente por su efecto antiplaquetario, en la angina inestable, ¿no es cierto?, para evitar de que la angina inestable desemboque en un infarto de miocardio, y como profiláctico o prevención del tromboembolismo. Hemos dicho que la aspirina produce un efecto inhibitorio irreversible de la COX, ¿no es cierto?, con dosis, fíjense, repetidas por encima de 30 miligramos por día. Y este es su efecto antiagregante plaquetario, dura de 8 a 12 días, que es el tiempo necesario para el recambio plaquetario. Entonces es importante la aspirina como antiagregante plaquetario. Y la dosis máxima diaria en adultos y niños mayores de 12 años de 3 a 4 gramos en dosis divididas, ¿ya? No más de eso. Por eso les decía, la aspirina tiene dosis diferentes para su efecto antiagregante plaquetario, para su efecto analgésico antipirético y para su efecto antiinflamatorio. En niños, similar al ibuprofeno, de 15 a 20 miligramos kilogramo dosis, o hasta 40 a 80 miligramos kilogramo día, dividida en 3 o 4 dosis. La aspirineta viene de 80 a 100 miligramos cada comprimidito, ¿sí? En adultos, entonces, analgésico antipirético de 300 a 1000 miligramos en 3 a 4 tomas según el cuadro clínico, pero lo habitual son 500 miligramos. Como antiinflamatorio en adultos, 1000 miligramos cada 6 o 8 horas. Estamos yendo ya de 3 a 4 gramos, que es la dosis máxima que hemos dicho. En procesos reumáticos agudos se puede dar hasta 4 gramos al día. Y como antiagregante plaquetario, lo habitual es de 80 a 100 miligramos por día, pero se puede llegar a 300 miligramos por día sin que esto implique una mejoría o una potenciación de su efecto antiagregante plaquetario. Con una dosis bajita de 80 a 100 se consigue este efecto.
Efectos adversos hemos dicho que los más comunes se aplican como a todos los AINES. En primer lugar, digestivos. En segundo lugar, renales. En tercer lugar, hipersensibilidad. En cuarto lugar, cardiovasculares, ¿no es cierto? Y otros. Entonces, los efectos gastrointestinales adversos, 2 a 10% a dosis normales, aumenta 10 a 30% a dosis mayores a 3,6 gramos por día y de 30 a 90% en pacientes con gastritis o duodenitis previas, ¿ya? Porque hemos dicho que la aspirina no es selectiva, tiene cierta selectividad, hemos dicho por la COX-1, que es la citoprotectora. Además puede presentarse dispepsia, pirosis, náusea, vómito, úlcera gástrica, gastritis erosiva y hemorragia gástrica. A nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente a dosis tóxicas, hipernea intensa, hipertermia, o sea, va a dar lugar a una hipertermia, una fiebre por aspirina a dosis elevadas, confusión, mareo y convulsiones. A esto lo vamos a denominar o es parte del síndrome que se conoce con el nombre de salicilismo. Pueden haber alteraciones hematológicas, la hepatitis analgésica asintomática de tipo reversible, ¿no es cierto?, con elevación de transaminasas. Puede provocarse elevación del ácido úrico a dosis bajas, pero tiene un efecto úrico-súrico, es decir, de eliminación del ácido úrico a dosis altas. Hipersensibilidad es más frecuente con la aspirina que con los otros. El síndrome de Rey, hemos dicho, en niños con procesos virales establecidos menores de 12 años, hipoacusia y tinnitus, que desaparece 3 a 4 días después de la suspensión de la aspirina, puede dar lugar, al igual que todos los AINES, a un cierre prematuro del conducto arterioso cuando utilizado durante el embarazo, retención de cloruro de sodio y agua y disminución de la función renal en pacientes con nefropatía previa, con pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o hipovolemia, y puede provocar una alcalosis respiratoria primaria y acidosis renal compensatoria. Esto ocurre muchas veces a dosis altas, a dosis elevadas. La intoxicación se da cuando la dosis es mayor a 30 miligramos por decilitro o a dosis mayores a 4 gramos por día y se haya administrado a largo plazo, o por decir dosis de 6, de 8 gramos en un solo día, puede dar ya lugar a intoxicación que por aspirina. El salicilismo, que es una manifestación de lo anterior, cursa con cefalea, mareo, tinnitus, trastornos de la audición, visión borrosa, confusión mental, lasitud, somnolencia, diaforesis, sed, hiperventilación, náuseas, vómitos y en ocasiones diarrea, y puede cursar también con fiebre. Tratamiento: provocar el vómito, lavado gástrico, administración de carbón activado. Aquí es importante un elemento farmacocinético, que es la alcalinización de la orina con bicarbonato de sodio administrado al paciente, de modo que la aspirina se torne más hidrosoluble a nivel renal y se facilite su eliminación, ¿ya? Administración de líquidos a dosis adecuadas, hemodiálisis en adultos y en niños mayores y diálisis peritoneal en lactantes, cuando ha ocurrido intoxicación. Ya, entonces, los efectos de la aspirina son dosis dependiente. En esto podemos ver en esta figura, ¿no?, su efecto antiagregante plaquetario de 80 a 160 miligramos, hemos dicho 80 a 100 la aspirineta, su efecto analgésico y antipirético. Aquí lo vamos a bajar un poquito, de 500 a 975, 500 a 1 gramo. Su efecto antiinflamatorio y la producción ya de acúfenos de 3 a 6 gramos. Y con dosis de 6 a 10 gramos hay hiperventilación y alcalosis respiratoria. Con dosis de 10 a 20 gramos, fiebre, deshidratación y acidosis metabólica. Y con dosis de 20 a 30 gramos, shock, coma, insuficiencia respiratoria y renal y muerte. Entonces son dosis altísimas, ¿no es cierto? Bien, precauciones y advertencias: antecedentes de úlcera péptica, gastritis o anormalidades de la coagulación. No debería utilizarse la aspirina. Niños y adolescentes con enfermedad febril viral, síndrome de Reye. Pacientes embarazados, porque puede prolongar el trabajo de parto y contribuir al sangrado materno fetal. Puede promover la
el cierre, ¿no es cierto? Hemos dicho el conducto arterioso. Pacientes asmáticos y o con rinitis alérgica. Pacientes con hipersensibilidad a la aspirina, que hemos dicho bastante frecuente, o a cualquier AINE. Pacientes con alteraciones de la coagulación y pacientes con enfermedad renal. Bien, entre algunas características que hay que señalar en esto, que generalmente el ácido acetilsalicílico se administra por vía oral. Han habido intentos de utilización por vía tópica en la forma de pomadas, pero la absorción y la dosificación se tornaban muy difíciles porque se medía en centímetros la dosis a aplicarse sobre la piel y con un masaje se esperaba que atraviese la piel y produzca su efecto, pero no tuvo muy buenos resultados. Se metaboliza el 75% en el hígado. La eliminación sigue una cinética de primer orden, ¿no? Pero con dosis altas, ¿ya? Se adopta una cinética de saturación, es decir, de orden 0. Los efectos adversos hemos visto. Bien, el ibuprofeno. El ibuprofeno son los más utilizados en pediatría. Dentro de este mismo grupo consideraríamos al naproxeno, al flurbiprofeno, al fenoprofeno y al ketoprofeno, ¿no? Dentro de este mismo. Es analgésico, es antipirético, es antiinflamatorio. Es un inhibidor de la ciclooxigenasa, pero no selectivo, es decir, que tiene cierto efecto sobre la ciclooxigenasa 1, pero obviamente también sobre la 2. Se utiliza para el tratamiento del dolor, la fiebre, la artritis gotosa aguda, las tendinitis, bursitis, lesiones deportivas de distinta índole, traumatismos diversos, cefalea migrañosa, dismenorrea. Cualquier AINE puede utilizarse en la dismenorrea, ¿no? Porque inhiben la producción de prostaglandinas y la dismenorrea está causada por prostaglandinas, ¿no? Lumbago y lumbalgia y otro tipo de dolores de cualquier dolor en odontología, en otorrinolaringología, en fin, ¿ya? Y puede utilizarse como tratamiento sintomático de artritis reumatoide, artrosis, espondilitis anquilosante. Ningún AINE puede revertir el daño producido en las enfermedades reumáticas. Es decir, el daño articular no es reversible con el uso de ningún AINE, por si acaso. Ya las dosis ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de que es variable. El ketoprofeno es analgésico, es antipirético y antiinflamatorio. Algunos estudios dicen de que el ketoprofeno actúa sobre las dos vías de la inflamación, es decir, sobre la vía de la lipoxigenasa y sobre la vía de la ciclooxigenasa, y eso hace de que sea un muy buen antiinflamatorio, ¿no? Se utiliza para el tratamiento del dolor, la fiebre, dolor postquirúrgico, artritis gotosa aguda, tendinitis, bursitis, traumatismos diversos, también cefalea migrañosa, dismenorrea primaria, lumbago, lumbalgia, tratamiento también sintomático de la artritis reumatoide, de la artrosis y de la espondilitis anquilosante, similar a lo que hemos hablado del ibuprofeno, ¿ya? Y habíamos hablado de las dosificaciones, ¿no? Vienen diversas presentaciones, ¿ya? En niños varía la dosis, ¿no? De 1 a 2 o de 0,5 a 2 miligramos kilogramo cada 6 a 8 horas, dosis máxima 2 miligramos kilogramo día, no más de eso. Y en adultos la dosis es variable, se puede administrar 50 cada 8, ¿no? 75, 100 o hasta 200 miligramos, ¿ya? Por vía oral. El diclofenaco. El diclofenaco es un analgésico antipirético y antiinflamatorio mixto. Es buen analgésico, inclusive para dolores severos, comparable con el uso de algunos analgésicos opioides. Es buen antipirético y es un buen antiinflamatorio. Inhibe la ciclooxigenasa. Ya les he dicho, en algunos estudios dice que es un inhibidor más selectivo de la ciclooxigenasa 2. Y el tratamiento, el uso es lo mismo que hemos hablado para el ibuprofeno y el ketoprofeno, con la diferencia de que es muy buen analgésico. Entonces, dolor postquirúrgico,
dolor leve, moderado y severo funciona muy bien, ¿ya? En las dosis en adultos hemos dicho que es variable, no más de 150 miligramos diarios, ¿ya? Y se puede administrar 50 cada 8 horas, 75 cada 12 o 100 miligramos en su formulación retardada una vez al día. En niños de 0,5 a 3 miligramos kilogramo día, para estar en el lado seguro, 1 miligramo kilogramo día. Se divide en dos o tres dosis, ¿no? Generalmente, es decir, cada 12 horas o cada 8 horas, ¿no? Reacciones adversas, lo mismo. Sin embargo, en el caso del diclofenaco se han reportado casos de aplasia medular, de agranulocitosis. Entonces, hay que manejarlo con cuidado en el sentido de no administrarlo por largos periodos de tiempo. Bien, ahora los AINES más selectivos para la COX-2. ¿Ya? Entonces, aquí en este cuadro ustedes ven que es una clasificación según la selectividad por las COX. Entonces, los inhibidores selectivos para la COX-1 hemos dicho que el ácido acetilsalicílico es el prototipo a dosis bajas. Y hay inhibidores no selectivos, ahí nuevamente entra el ácido acetilsalicílico a dosis altas, la indometacina, el piroxicam, el tenoxicam, naproxeno, ketoprofeno, ibuprofeno, y aquí incluimos al diclofenaco, ¿ya? Inhibidores preferenciales de la COX-2, meloxicam, nimesulida, etodolaco, ¿no? Y los inhibidores selectivos, muy selectivos si ustedes quieren, o específicos para la COX-2, el celecoxib y el etoricoxib. Los otros ya prácticamente no se los utiliza. Bien, entonces los derivados del ácido enólico están el piroxicam, tenoxicam, y aquí lo he resaltado y lo he puesto más grande y en azul el meloxicam, ¿no es cierto? Y el lornoxicam. ¿Por qué? Porque a pesar de que el meloxicam es un derivado del ácido enólico igual que el piroxicam, el meloxicam tiene cierta selectividad por la COX-2, y por lo tanto no produce o no tiene el riesgo de producir lesión a nivel digestiva y renal como tiene, digamos, el piroxicam, ¿ya? Todos ellos son de acción larga, ¿no es cierto? ¿Ya? El de acción más larga es el piroxicam. Todos ellos se administran máximo 2 veces al día, pero en general se administran una sola vez al día, ¿ya? Son muy buenos antiinflamatorios, pero también son analgésicos y también son antipiréticos, ¿ya? Se puede utilizar en forma parenteral, por ejemplo, el meloxicam en el dolor postquirúrgico, y entre otros la artritis gotosa, tendinitis, bursitis, lesiones deportivas, lo mismo que hemos visto nosotros. Y también tratamiento sintomático de artritis reumatoide, ¿ya? Cuando hay un cuadro de inflamatorio que cursa con dolor, ¿no es cierto?, con limitación funcional del aparato locomotor, a mí me gusta usar el meloxicam. Me gusta usar una dosis generalmente de 15 miligramos por día, ¿ya? Y funciona muy bien. Entonces, es más selectivo para COX-2, ¿no? ¿Ya? Analgésico, antipirético y antiinflamatorio, indicado en diversos tipos de dolores. Es muy eficaz como analgésico y antiinflamatorio. Tiene muy pocos efectos adversos al tener esa mayor selectividad por la COX-2. Y lo importante es de que en pacientes con procesos articulares a nivel de la membrana sinovial, por ejemplo en rodilla o en cadera, se acumula en el líquido sinovial y eso hace de que actúe directamente en el lugar de la inflamación. Es muy bueno en este caso de dolores articulares como coxalgias o gonalgias, dolor de rodilla, dolor de cadera. La dosis máxima 15 miligramos al día, una sola vez al día, pero se puede utilizar también 7.5 miligramos por día. La nabumetón es un profármaco, ¿ya? Es un profármaco que es convertido en el hígado en varios metabolitos, entre ellos el ácido 6-metoxi-2-naftilacético, que es un potente inhibidor de las ciclooxigenasas. Entonces, la nabumetona profármaco se convierte en el ácido 6-metoxi-2-naftilacético
Naftilacético, que es un potente inhibidor de las ciclooxigenasas, fundamentalmente de la COX-2, de ahí que se dice que la nabumetona es más selectivo para el COX-2. Tiene muy buen efecto analgésico. Fíjense que parece que su efecto analgésico es más potente inclusive que del diclofenaco, del naproxeno o el piroxicano. Entonces, muy buen efecto. Pero también es un antiinflamatorio importante. Y es un antipirético con un efecto similar al de la aspirina. Las dosis de 1 a 2 gramos por día vienen en tabletas de 500 y de 750 miligramos. Otros más selectivos para la COX-2 es la nimesulida. No se utiliza en pediatría. Es un buen analgésico, buen antiinflamatorio, ¿ya? Y su actividad antipirética también es importante, comparable a la dipirona o el metamizol. ¿Ya? Este se administra 100 cada 12 horas o 100 por día o máximo 200 miligramos por día. Esto entonces estamos viendo aquí los más selectivos, ¿no es cierto? Y los muy selectivos, ¿no? Aquí ya he mantenido solamente estos dos, que son el celecoxib y el etoricoxib, ¿no? Entonces, producen una inhibición selectiva de la COX-2 a dosis terapéuticas. Entonces evitan relativamente los efectos secundarios más frecuentes a nivel gastrointestinal, renal y problemas hemorrágicos, porque no tienen un efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? Al no inhibir a la COX-1. Por lo tanto, son buenos antiinflamatorios, ¿no? Buenos antiinflamatorios, buen efecto analgésico, ¿ya? Y no tienen efectos adversos a nivel digestivo, ¿ya? Pero eso es relativo, porque puede haber. Y no posee un efecto úrico-súrico como tiene el aspirina. La dosis del celecoxib, 200 miligramos por día o 100 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? Y aquí hay una cosa que yo he subrayado y he resaltado, es que la mínima dosis efectiva se debe individualizar para cada paciente. Al igual que en todo, ¿no? Si nosotros hablamos, el tratamiento del dolor, habíamos visto el día de ayer, debe ser individualizado, ¿no es cierto? Para cada paciente. Y aquí también es válido. El etoricoxib son 30 a 60 miligramos 2 veces al día, la dosis. Bien, se retiraron del mercado, les dije, valdecoxib, parecoxib, rofecoxib, por sus efectos adversos a nivel cardiovascular. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Exantema, puede haber exantema, dolor abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencia, osteitis alveolar en los dientes, mareo, insomnio, faringitis, rinitis, sinusitis e infecciones, o sea, facilitan la infección del tracto respiratorio superior y edemas. Esos son los más frecuentes. Y los menos frecuentes, efectos adversos severos, como cardiovasculares con infarto agudo del miocardio, eso es lo que veíamos en uno de los cuadros, ¿no es cierto? Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, así como anafilaxia y angioedema. Por eso de que si bien tienen menos efectos adversos a nivel digestivo y renal, tienen otros efectos adversos, fíjense, ¿ya? Y presentan hipersensibilidad cruzada con otros AINES. Entonces, estos son buenos antiinflamatorios con un buen efecto analgésico, pero también no están desprovistos de efectos adversos, ¿no? Bien, entonces, si bien estos AINES selectivos para COX-2 se desarrollaron para mejorar la seguridad gastrointestinal, ¿ya? Estudios revelaron incremento en la incidencia de infarto de miocardio, de apoplejía y trombosis. De ahí que eso tal vez es una limitante en el uso de estos fármacos, ¿ya? Son buenos, ¿ya? Se utilizan bastante. Obviamente que su uso está promocionado por los laboratorios, ¿no? Constantemente te están visitando de distintos laboratorios con celecoxib o etoricoxib. Ahí tú tienes que actuar como médico, es decir, la medicina basada en evidencias, ¿no? Estos fundamentalmente tienen más riesgo cardiovascular que los otros, ¿ya?
Entonces se ha asociado a eventos adversos renales y renovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con cirrosis hepática, con nefropatías crónicas, con hipovolemia y otros estados de activación de los sistemas simpáticos suprarrenal o del sistema renina-angiotensina. ¿Ya? Y aquí, en relación al uso, la formación de prostaglandinas es crucial cuando se van a utilizar estos. Los AINES se asocian con pérdida de la inhibición inducida por prostaglandinas, de la reabsorción de cloro y la acción de la hormona antidiurética, lo que ocasiona retención de sal y agua, y los estudios epidemiológicos sugieren que ocurren más a menudo complicaciones hipertensivas en pacientes tratados con COX-IBS que con otros AINES. Eso hay que tomar mucho en cuenta. ¿Ya? Una alternativa a esto, si bien no son completamente selectivos para COX-2, es el meloxicam, ¿no? El meloxicam tiene las mismas características en relación a sus efectos, pero con menores efectos adversos, ¿no? Contraindicaciones: alergia a sulfonamidas o salicilatos o AINES, asma, rinitis aguda, pólipos nasales, edema neurótico o antecedentes, urticaria u otras reacciones de tipo alérgico. ¿Ya? Con uso con AINES, úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal o la enfermedad inflamatoria intestinal. Insuficiencia cardíaca grave por la posible retención de líquidos y edemas y un agravamiento del cuadro de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal grave, contraindicaciones. Bien, ya vamos terminando. Vamos a ver ahora el paracetamol o acetaminofén. Hemos dicho que no es antiinflamatorio, es analgésico, es antipirético. Recordar que un 4% se metaboliza por la citocromo P450 y da lugar a un metabolito intermedio reactivo que se conoce con el nombre de N-acetilbenzoquinona, imina, ¿no? Difícil. Un metabolito intermedio reactivo que es la N-acetilbenzoquinona imina, que a dosis terapéutica se detoxifica rápidamente por el glutatión reducido y se elimina en la orina después de la conjugación con cisteína y con ácido mercaptúrico. ¿Ya? Eso es lo normal, cuando tú administras dosis normales. Entonces, se elimina fácilmente. Pero cuando se excede la dosis terapéutica puede dar lugar a un efecto tóxico fatal con necrosis hepática fulminante. ¿Ya? Entonces, ¿qué dosis se considera como sobredosis el paracetamol? La ingestión de una sola toma de más de 4 gramos en adultos y de 100 miligramos por kilogramo en niños. Fíjense, 4 gramos, una sola dosis, estamos hablando de, ¿no es cierto?, de 8 comprimidos, ¿no?, de 500 miligramos de paracetamol. Y dosis mayores a 20 a 25 gramos son potencialmente fatales, porque ya estas dosis va a darse la necrosis hepática. Tratamiento: el único antídoto para la intoxicación por paracetamol es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un mucolítico muy utilizado cuando uno quiere facilitar la eliminación de las secreciones de las vías aéreas en cuadros virales o en cuadros infecciosos o en otros trastornos, ¿no es cierto? Facilita entonces. Entonces la N-acetilcisteína es el único antídoto y que tiene que ser administrado rápidamente, lo más rápido que se pueda, dentro de las primeras 48 horas en lo posible. Efectos secundarios: además puede producir erupciones exantemáticas, urticaria, fiebre y pancreatitis y obviamente hepatitis en caso de dosis elevadas. Puede producir piuria estéril, efectos adversos renales con dosis elevadas. Hemos dicho que si bien no es un antiinflamatorio, también puede producir efectos adversos a nivel renal. Alteraciones sanguíneas como trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia, neutropenia, granulocitosis, ictericia e incremento de las transaminasas. Puede dar lugar a la cefalea analgésica, al igual que ocurre con otros fármacos del grupo de los AINES, y puede dar lugar a anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
Bien, ¿cuáles son las indicaciones para el uso del ibuprofeno? Las indicaciones son tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada. Ya no se utiliza el paracetamol en el dolor severo, ¿no es cierto? Tratamiento sintomático del dolor musculoesquelético, artrosis y artritis reumatoide. Solamente el síntoma dolor, no la inflamación propiamente dicha. Se puede utilizar en cefaleas, en odontalgia y en algunos casos en dismenorrea, aunque en la dismenorrea no debería estar indicado ya que no inhibe a las prostaglandinas, ¿no es cierto? En forma importante. Interrogado, dolor postquirúrgico, pero está en la literatura. Fiebre, sí. Y es el sustituto natural, ya hemos dicho, de la aspirina, ¿no es cierto? Las dosis en niños, hemos dicho, de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 a 8 horas, con un máximo de 40 a 60 miligramos al día. En adultos, generalmente en nuestro medio, los comprimidos vienen de 500 miligramos. Entonces, la dosis habitual analgésica antipirética en el adulto es de 500 miligramos cada 8, cada 6 horas. Y en los niños se administra generalmente por vía oral, en suspensiones que contienen 100, 200 o 200 miligramos por cada 5 ml. ¿Ya? Entonces aquí, como dice en este cuadro, es un fármaco de uso habitual, ¿ya? Se vende sin receta, igual que prácticamente todos los AINES se venden sin receta, ¿no? Es analgésico y antipirética potente, pero unos efectos antiinflamatorios más débiles, por lo tanto no lo consideramos como antiinflamatorio, ¿sí? Entonces actúa fundamentalmente a nivel de la COX-3, a nivel del sistema nervioso central, se administra por vía oral, se metaboliza en el hígado, ¿ya? Ya hemos hablado ya de los efectos adversos, ¿ya? La acetilcisteína, ¿no? Es el único, que es el único antídoto para la intoxicación que verdaderamente funciona por la intoxicación por paracetamol. Se ha mencionado también a la metionina, pero es mucho más efectivo de lejos y es la más utilizada, es la acetilcisteína, y hemos dicho que se debe administrar lo más rápidamente posible. Bien, y para ir terminando ya es el tema de hoy, van a disculpar el atraso, vamos a los AINES con efecto analgésico. Entonces, estos van a ser AINES con más efecto analgésico. Entonces, aquí vamos a tener a la estrella, que es el ketorolaco. El ketorolaco trometamol, ¿ya? Es un analgésico efectivo en el manejo del dolor agudo, usado en el postoperatorio y en dolores de diversa índole y localización. Se utiliza, ojo, por si acaso, muchísimo en pediatría. En el hospital pediátrico, aquí en el Manuel Asensio Villarroel, el complejo hospitalario Vierma, el ketorolaco es un fármaco que se utiliza muchísimo, especialmente en el servicio donde yo trabajo, que es cirugía pediátrica, se utiliza muchísimo como analgésico postquirúrgico, ¿ya? Es claramente superior a los otros AINES en cuanto a su efecto analgésico, ¿ya? Entonces, ketorolaco igual analgésico. Las dosis en niños de 0,5 a 0,75 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas, hasta un máximo de 60 miligramos por día, ¿ya? O se puede ya bajar de 0,2 a 0,4 miligramos kilogramo cada 6 horas posteriormente. Inicialmente puedes dar esa dosis, ¿ya? Pero digamos 1 miligramo es una dosis, digamos, manejable por kilogramo dosis, ¿no es cierto? Y en los adultos se puede tomar de 20, 30 o 60 miligramos por toma. Lo importante es que el ketorolaco viene en forma de comprimidos para administración por vía oral, pero también viene en forma de comprimidos sublinguales, lo que garantiza una biodisponibilidad prácticamente del 100%, con un efecto analgésico potente y rápido, ¿ya? No sobrepasar las dosis de 150 miligramos en el primer día y 120 miligramos en días sucesivos. Y hemos dicho que no se debe administrar de 3 a 5 días, más allá de 3 a 5 días seguidos, especialmente en pacientes mayores a 60 años, porque incrementa el riesgo cardiovascular. El metamizol, sódico o dipirona, ya hemos dicho, casi nada de efecto antiinflamatorio, con mayor efecto analgésico y antipirético.
es parte de los medicamentos esenciales del Ministerio de Salud, al igual que es el ibuprofeno. ¿Ya? Posee una acción analgésica a nivel periférica y central. Tiene, y esto es importante recordar, un efecto analgésico techo. Es decir, que logra un efecto analgésico máximo y aunque uno aumente la dosis, este efecto analgésico máximo no va a aumentar. ¿De acuerdo? Pero es un potente analgésico. Entonces está indicado en dolores de intensidad leve, moderada y severa. Por ejemplo, postquirúrgico, ¿no es cierto? Cefaleas, neuralgias, dolores reumáticos y del periodo postoperatorio o de otro origen. Es muy buen antipirético, especialmente en pacientes en los cuales no se puede utilizar el ácido acetilsalicílico, y por vía intramuscular se indica el tratamiento del dolor de la fibra muscular lisa. Por eso yo decía, tiene efecto sobre víscera hueca, por ejemplo, un cólico renal. ¿Ya? Entonces es muy bueno. La dipirona, que puede venir en sus dos formas, sódica y potásica, muy utilizada en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, esta es la forma sódica, ¿no es cierto? Perdón, la forma sódica, ¿ya? En adultos, 500 miligramos, 1 a 3 veces al día. Dosis máxima, fíjense, de 3.5 gramos por día. Se puede administrar por vía parenteral, vía intramuscular o endovenosa lenta, 3 minutos. Y eso es lo que anotamos nosotros cuando hacemos las órdenes hospitalarias para el uso de dipirona. Se indica exactamente esto: administrar por vía endovenosa lenta, y ahí especificamos por lo menos 3 minutos. La dosis en niños de 10 a 20 miligramos kilogramo dosis. En los adultos generalmente es 500 miligramos, dosis máxima diaria de 6 gramos al día. 500 miligramos por dosis, digamos, en el adulto, ¿no? Cada 8, cada 6 horas. Y en niños hemos dicho 10 a 20 miligramos kilogramo, ¿no? Dosis cada 8 o cada 6 horas. Y esto aquí es un mensaje importante que yo estoy resaltando: utilizar por periodos cortos o inconstantemente. ¿A qué me refiero? Si tienes un dolor de cabeza, te tomas un metamizol, o sea, la dipirona, un comprimidito. Se te pasó el dolor y ya no lo vuelves a usar, ¿no es cierto? Entonces, para disminuir el riesgo de aplasia medular, que era lo que más afectó la utilización de la dipirona, entonces se debe utilizar por periodos cortos o inconstantemente, es decir, cuando se necesita. Entonces, efectos adversos del metamizol o dipirona raros: leucopenia, agranulocitosis, ¿no? Interrogados raros. Puede presentarse con una dosis única la granulocitosis, pero esto varía la incidencia según la región geográfica. Eso es, en nuestro país aparentemente no hay este efecto adverso severo a dosis única. Puede provocar anemia plástica y trombocitopenia, esto especialmente cuando se utiliza dosis terapéuticas durante periodos un poco más largos. Puede haber reacciones alérgicas cutáneas, puede producir irritación gástrica a dosis elevadas, digamos 2 gramos por día y un periodo prolongado, es decir, o dar lugar a la reactivación de las úlceras, hemorragia gástrica o perforación de la mucosa, como con cualquier otro AINE. Efectos dermatológicos: necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, coloración rojiza en la orina que cede al ser suspendido el tratamiento. De esto hay que advertirle al paciente, porque el paciente puede pensar que está orinando sangre. Bien, el terapirol, o es la dipirona magnésica. En nuestro medio, el terapirol más conocido es el dioxadol. De repente alguno de ustedes ya ha escuchado o ha utilizado el dioxadol famoso. Es analgésico, antipirético y espasmolítico, ¿de acuerdo? Y hemos cuestionado su efecto antiinflamatorio. Al igual que todos, inhibe la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Tiene un potente efecto analgésico, antipirético y espasmolítico, ¿ya? Tiene un efecto central al estimular la vía descendente e inhibitoria a nivel de la médula espinal y un efecto periférico. Entonces actúa tanto a nivel central como a nivel periférico. Y una cosa importante: eleva el umbral de respuesta al dolor.
actuando sobre la vía antihiperalgésica del óxido nítrico y de la guanil ciclasa. Esto es importante, ¿ya? La dipirona. Eleva el umbral, la dipirona magnésica, ¿no? El terapirol. Muy buen analgésico. En nuestro medio, infelizmente, esta dipirona magnésica prácticamente viene solamente con el nombre comercial, que es el dioxadol, ¿no? El dioxadol. Y eso encarece el tratamiento, porque el dioxadol es un fármaco caro. Indicaciones entonces del terapirol o dipirona magnésica: fiebre y dolor agudo en niños y en adultos, cefalea, dolor espasmódico, dolor en enfermedades reumáticas, odontalgias, dolor posoperatorio, dolor de origen tumoral, ¿no? Y dolor de origen traumático. O sea, funciona muy bien en distintos tipos de dolor. La dosis es similar a la de la dipirona sódica o el metamizol, similar, ¿no? Viene en comprimidos también de 500 miligramos, en los adultos de 1 a 4 gramos por día, fraccionada cada 6 horas, y en niños, fíjense que ya es un poco más alta que los otros, que es de 25 a 50 miligramos, kilo peso día, fraccionada también cada 6 o cada 8 horas, pero en general se debe fraccionar cada 6 horas. No tiene efectos en las dosis terapéuticas, y la única contraindicación que tiene es antecedentes de hipersensibilidad al principio activo. Bien, con esto vamos a terminar. Haremos el clonixinato de lisina y terminamos la clase. Indicaciones del clonixinato de lisina. Perdón un ratito. Sí. Dolor agudo o crónico de etiología diversa, tratamiento de procesos dolorosos de distinta intensidad y localización, dolor somático y dolor visceral, al igual que el terapirol, y el clonixinato de lisina. Se distingue por su potencia, por su eficacia y la rapidez de su acción, su buena tolerancia y adecuado margen de seguridad. ¿No? Estos fármacos que estamos viendo ahorita vienen a ser aquellos analgésicos que se deberían utilizar antes de utilizar opioides. ¿Sí? Antes de utilizar opioides. ¿Ya? Se destaca ante el grupo de antiinflamatorios acídicos por su elevada potencia analgésica, insistimos, y su empleo clínico, tratamiento del dolor somático y visceral. ¿De acuerdo? Entonces, el clonixinato de lisina es más analgésico. La vía de administración es oral, ¿ya? 125 miligramos a 250 miligramos, quiere decir 1 a 2 tabletas cada 6 u 8 horas con un máximo de 750 miligramos por día. Ya lo habitual es tomar 125 o 250 cada 12 horas. Lo habitual. Efectos adversos que pueden presentarse: náuseas, vómitos, mareo, euforia, somnolencia, está mal escrito, cistitis y disuria. Generalmente estas son de carácter leve y transitorio y desaparecen con el uso continuo. ¿Ya? Y puede haber reacciones de hipersensibilidad. Y raras, ulceración y sangrado gastrointestinal, agranulocitosis, anemia plástica, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, hepatitis colestática, pancreatitis y daño renal. Muy raras. Pero en general es muy bien tolerado, con pocos efectos adversos, ¿no? Y muy buen efecto analgésico. Bien, con esto habríamos concluido la parte de antiinflamatorios, analgésicos no opioides, ¿no es cierto? Y continuaríamos el día de mañana con ácido úrico y artritis gotosa, ¿ya? Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta, chicos, chicas, si está todo claro. Hemos tenido que correr un poquito por los atrasos que hemos tenido, pero bueno, yo creo que ha valido la pena. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Por favor, háganme ahorita. ¿Qué dice? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Está bien? ¿Nadie más se manifiesta? Bueno, entonces mañana concluimos el tema con esta última parte de ácido úrico y artritis gotosa. Y ya la siguiente semana vamos a hacer exclusivamente analgésicos opioides. ¿Ya? Analgésicos opioides, que estoy trabajando en esa clase porque
La última vez que la di creo que fue hace 7 u 8 años, ¿no? Entonces estoy trabajando en esa clase para que sea una clase útil para ustedes, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, mis clases tienen una recopilación de muchas fuentes de información, ¿no es cierto? Por eso que planteo siempre al inicio de cada clase los objetivos claros, que ustedes los tienen ahí, ¿no es cierto? Pero tampoco van a decir de que no se puede encontrar en cualquier texto. Digamos, estamos ampliando este tema que en muchos de los textos de farmacología es un tema que, si bien es muy importante, no está muy bien desarrollado. Todo lo que yo hago con estas clases es ampliar con el objetivo, ¿no es cierto?, de que ustedes tengan una información precisa del tema. Y, por ejemplo, la división que yo hago de antiinflamatorios y de analgésicos no opioides justamente busca de que ustedes comprendan de que antes de utilizar opioides tenemos otros fármacos que se distinguen no solamente por su efecto antiinflamatorio, sino que algunos de ellos, más que todo, por su efecto analgésico potente. ¿Ya? Bien, entonces con eso concluiríamos la clase y nos veríamos mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego. Buenas noches.